una alegría para nosotros recibirlos en esta que es nuestra segunda experiencia en este formato bimodal que nos permite estar juntos, habitando la casa desde todas partes del país y habitándola presencialmente, que era una cosa que ansiosamente queríamos que sucediera. Hoy nos reúne una actividad que en realidad estábamos procesando, proyectando y deseando realizar ya desde el año pasado, que tiene que ver en realidad con la obra inédita María Eugenia. Esta actividad es fragmentos inéditos sobre la vida y obra de María Eugenia Ferreira, actividad que es en realidad una adaptación para el aula de Inédita María Eugenia, espectáculo teatral creado por, y acá tenemos algunos de los integrantes de la compañía Verde Teatro, que tuvo esta Inédita María Eugenia su puesta en escena en el 2021 y en el 2022. La actividad tiene el apoyo de la Inspección de Literatura y Artes Escénicas de la Dirección General de Educación Secundaria, así que le doy la bienvenida en nombre de la inspección, aunque sé que dos colegas inspectoras también están en este momento por Zoom conectadas y participando de la actividad, a la inspectora María José Larrebor, que es también amiga de la casa. Les agradezco a todos estar hoy acá, especialmente a los compañeros que vienen a compartir este proceso creativo, porque esa es un poco la idea, ¿no? Un formato, y yo le doy la palabra a María José, un formato que va a implicar en una primera instancia que los compañeros de Verde Teatro compartan el proceso creativo de Inédita María Eugenia, que es una de las líneas de trabajo que compartimos, además con la Inspección de Literatura y la Casa de Alicia, acercar los procesos creativos de los artistas uruguayos a la gente y a quienes se forman en educación artística, y luego vamos a tener la posibilidad de ver algunos de estos fragmentos inéditos. Muchísimas gracias y le dejo la palabra a Majo. Hola, buenas noches. Primera actividad de la Inspección de Literatura y Artes Escénicas como tal. Contentísimas, en nombre de mis colegas, Santiago, Elba y Rosana, de presentar esta actividad que, bueno, es todo una incógnita y van a ver que la van a disfrutar. María Eugenia tiene mucho que ver con nosotros, tanto enseñanza de la literatura, porque está en los programas, está en tercero, y más allá de los programas, porque tiene, a pesar de su escasa publicación conocida hasta ahora, con La Isla de los Cánticos, póstuma, ¿no? Bueno, apareció todo un archivo muy interesante que dio lugar a esta investigación y a esta producción de dramaturgia colectiva. Y entonces en este año que se habla tanto de Carlos, bueno, nosotros vamos a apoyar y vamos a hablar de María Eugenia, y con esta experiencia que ustedes van a disfrutar muchísimo, así que adelante y Merto. Bueno, no sé, yo soy el micrófono. Bueno, muchas gracias por venir, teníamos muchas ganas de hacer esta presentación, así que bueno, vamos a intentar ordenarnos un poco, contar lo que fue el proceso creativo de Inédita María Eugenia, que nosotros hoy vamos a estar mostrando algunos fragmentos de Inédita, que es esa la propuesta que nosotros tenemos para el aula. Ahora vamos a explicar un poco mejor por qué tuvimos que, o tenemos que hacer como una versión para poder hacer extensión, que tiene que ver con las particularidades de la obra. Entonces, primero vamos a contar sobre Inédita y luego presentaremos un poquito el tema de fragmentos. El proceso creativo de la obra es un proceso largo, no sé qué opinan los actores, de 2 años de investigación que tiene que ver con partir de ideas y no de textos ya escritos, y de ganas y de tener muchísimas intenciones de profundizar todo lo que pudiéramos, en lo que cada uno de nosotros tuviera para aportar, en el diálogo con los nuevos materiales que comentaba recién María José, que están publicados por la Biblioteca Nacional del archivo de María Eugenia, que cualquiera de los que estamos acá podemos acceder inmediatamente. En la Biblioteca Nacional, una de las solapitas, archivo María Eugenia Ferreira.
Ahí hay muchas cosas. Hay cosas viejas y hay cosas nuevas. Pero por suerte lo teníamos todo ahí. Entonces, bueno, nos metimos en ese viaje de ver qué nos pasaba o qué cosas íbamos seleccionando de ese archivo que es, quizás en comparación con otros autores, podría considerarse pequeño, pero no lo es, y menos aún para encontrarnos o poder como acercarnos al personaje histórico de María Eugenia. Así que bueno, lo primero que nos dimos cuenta cuando empezamos a investigar es que precisamente ser un personaje histórico no puede, digo porque a veces los artistas hacemos esas cosas, hacemos que nos repercutan los materiales y allá nos vamos hacia donde se nos antoja, ¿no? Y a veces generamos unas transformaciones considerables. Ahora eso viene para pregunta para los actores, a ver qué tienen para decir. Entonces nos encontramos con la familia, los descendientes de Carlos, Cristina, Echeverría, sumamente generosos con nosotros, y que bueno, al conocer a estas personas nos dimos cuenta que bueno, había que tener mucho cuidado con lo que uno afirmaba o no afirmaba, porque bueno, ahí fue que hicimos un ejercicio de que cada uno tenía que traer a la obra la presentación de algún familiar directo y que nos lo mostrara en un pequeño monólogo, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿alguien quiere contar algo de ese ejercicio que nos pasó? Sí, me acuerdo, fue cerca del comienzo, bueno, en uno de nuestros periplos, porque pasamos por varios locales, dentro del proceso también nos pasó eso de tener que trasladarnos por diferentes lugares de Montevideo para poder sostener los ensayos y el proceso. Y en mi caso yo recuerdo haber tomado a mi abuelo, y bueno, y fue interesante para mí en lo personal porque en la creación de esa secuencia de la presentación de mi abuelo paterno, como que me encontré de nuevo con él. Mi abuelo hacía muchos años que había fallecido y yo no, o sea, si bien pienso en él y tengo algunos recuerdos de él, no me había acercado de esa forma, de crear como una presentación de mi abuelo paterno. Entonces, de alguna manera, siento que eso me conectó con el cuidado que había que tener a la hora de presentar este personaje que sí había existido y que no era un personaje que uno estaba inventando o creando y que le podía dar las características que se le antoja, sino como, bueno, respetar un poco la esencia también de esa persona y de alguna manera crear situaciones que tal vez fueron ciertas, tal vez no, o fueron diferentes, porque también nos basamos mucho, además de la investigación que comentaba Camila, en cartas, en registros que hubo de intercambios de correspondencia con otros personajes muy cercanos a la vida de María Eugenia, como por ejemplo Alberto Nin Frías, que es otro de los personajes que aparece en la obra, que fue uno de sus primeros críticos y amigo personal, y con quien tuvieron mucho intercambio de correspondencia. Entonces, algunas secuencias y escenas surgieron de este intercambio de cartas. Tal vez esa escena o esa secuencia nunca pasó y quedó en el intercambio de cartas, pero bueno, nosotros recreamos de alguna manera esa secuencia, esa escena, y ahora es parte de una realidad. ¿Alguien se acuerda? Vuelvo al ejercicio del pariente porque es muy importante en esta creación que hicimos. Preparaban ese monologuito y ¿qué fue lo que pasó? Checha, ¿te acordás vos? ¿Qué pasó cuando hacía vos? No, porque no te están acordando de la parte de eso. Había que presentar qué pasó. Era lo que cambió el enfoque de cómo se presentaba. Mi memoria está muy mal. Otra compañera. Claro, ahí está. Ahora sí. Ahora entendí la pregunta, perfecto. Claro, el ejercicio era, por un lado, una parte individual de cada uno, traer a este familiar, que en mi caso fue mi abuela paterna también. Una persona con la que no había tenido mucho acercamiento, que vivía en otro país,
Y después, al traerla a la escena, digamos, al espacio, era otra compañera, que no está ahora, que estuvo en algún momento del proceso, que no está, pero está. Y ella representaba de alguna manera a este familiar que yo traía. Bueno, y eso, bueno, un poco lo que decía Gonzalo también. Después nos pasó que cuando en una de las funciones fue Cristina Echevarría a ver la función, y fue o por lo menos para mí, me imagino que un poco para todos, como el escalofrío, el chucho de decir, bueno, vino la familiar de verdad, ¿no? Está ahí y está viendo lo que hablamos, lo que hacemos, lo que inventamos, también de su familiar, y vino enseguida el recuerdo de esos ejercicios, ¿no? Cuando me tocó a mí, cuando vi a mis compañeros también, de eso del cuidado, cuando estás hablando de un otro que es cercano a alguien más, y que es un ser querido, y bueno. Bueno, por suerte ahí cuando se fue Cristina no dijo nada, ya quedamos todos temblando. No dijo nada. Sí, dijo, apretó así la mano y se fue. Después pudimos hablar y eso estuvo muy bien. Así que fue una de las cosas lindas que tuvimos en el proceso. Pero bueno, en esto del cuidado también fuimos como investigando y viendo cómo a cada uno repercutía el personaje, y ahí llegamos a la decisión de la multiplicidad. Es decir, no hay una María Eugenia, no hay un Carlos, no hay un Ninfría. Ahora Gonzalo estaba hablando del primer crítico de María Eugenia, hicimos esa selección en esa búsqueda porque no queremos afirmar nada, no solamente el cuidado, sino también darnos cuenta de que nosotros vamos construyendo relatos a partir de documentos, de testimonios de otros, y que bueno, y hay muchos baches donde uno va generando esa interpretación. Y nos resultaba bien interesante la multiplicidad de interpretaciones, entonces el espacio para el espectador es ese, de armar esa propia composición, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de Carlos. ¿Carlos quiere hablar de Carlos? ¿Vos podés? Que más allá de lo técnico, de la multiplicidad, ¿no? De decir que hubiera el espectáculo 3 María Eugenias, o 3 Carlos, o 3 Albertos Ninfría, también tiene que ver con lo que rescatamos en ese documento, de que María Eugenia, también desde la perspectiva de que es relatada María Eugenia, ¿no? Es decir, hay una María Eugenia que es desde la perspectiva también del hermano, una María Eugenia que se maneja en la órbita de lo público, que no es la misma María Eugenia que se maneja en la órbita o en el clima de lo privado, y que también esta idea de la multiplicidad se va a combinar con este eje como transversal en la construcción del texto y de la dramaturgia, que fue la relación o la tensión que existe entre lo público y lo privado como categorías conceptuales, ¿no? O ejes de análisis. Y eso fue un desafío, esas categorías, cómo llevarlas a la escena, es decir, cómo hablar de lo público, cómo hablar de lo privado escénicamente. Bueno, la multiplicidad creo que ahí es un camino, ¿no? De poder mostrarlo, o al menos hacer el intento, ¿no? No sé si tener la pretensión. Sí, es como la polisemia de... Bueno, gracias. Claro, sí, manifestar como la polisemia existente en la figura, y también ahora que te escuchaba, Vico, más allá de su figura, tiene que ver con eso, con el proceso que cada uno de nosotros y cada una de nosotras hizo como para la dramaturgia. Es como, le veo como esos dos carriles paralelos de la figura de María Eugenia, y a su vez del trabajo que nosotros y nosotras hicimos, no dejar nada fuera. Sí hubo que recortar, que decidir, pero como que la gente interprete, que la gente cierre o abra. Además de la multiplicidad del espacio, el espectador, que ahora, bueno, Florencia va a hablar un poquito más de esto, está la otra palabra. Tenemos como muchas palabras
porque como había mucho material y somos muchos, tenemos que ordenarlos. Entonces fueron apareciendo palabras claves que nos iban ordenando. Una fue personaje histórico. Otra palabra importante fue lo público o el espacio. Lo público es lo primero. Lo otro, que ya hablamos, la multiplicidad, y lo otro, la simultaneidad. Porque no es que vamos mostrando, activando como posibilidades independientes, sino que ahí hay muchos momentos en la escena en donde las María Eugenias y los Carlos y los Nin conviven. Y hay uno que es como el que va llevando la escena, pero los otros son parte de esa escena, van completando esos textos, esos momentos, se van relacionando. Entonces, no sé, ¿querés hablar un poquito de la simultaneidad? ¿Te interesa el tema, la palabra? Bueno, en Inédita hay escenas que se llevan a cabo de manera simultánea y tiene que ver con la obra, con el recorrido que proponemos en la casa. Y lo que nos sucede, hablo un poquito de lo que nos sucede capaz como actriz en esto de la simultaneidad, que es un desafío, porque quiere decir que al mismo momento que estoy realizando una escena con un compañero, sucede en otra habitación otra escena entre dos actores o actrices, y sucede que nos vamos escuchando, que las palabras de Checha, por ejemplo, un fragmento de Checha, se hace eco en nuestra escena con Gonzalo, en otra habitación, entonces, claro, y viceversa, exacto, entonces es como la simultaneidad para mí y para los compañeros, significó como en las funciones darle otro significado, porque a veces los parlamentos caen en distintos tiempos, entonces eso es una resignificación constante en realidad del texto que se va construyendo en las funciones. Eso es lo que como actriz creo que la simultaneidad nos impactó como desafío y también como revalorar capaz, ¿no? El tema del texto, que a veces, bueno, puedes caer en un automático que no es la idea, y tampoco trabajamos de esa forma, el proceso no nos lleva, creo yo, a caer como en eso más automático, pero nada, lo simultáneo creo que en síntesis nos lleva como a resignificar el texto y hacerlo todo junto, no sé qué más agregar. Un poco también del proceso que hacemos, originalmente, o sea, no es una obra que fuera escrita antes y después fuera representada, sino que en el proceso de búsqueda e investigación se fueron creando las secuencias, las escenas, y también los parlamentos, que en algún momento se fijaron, se escribieron, y ahora la obra es tal cual cada función. Pero también está ideas que hubo originalmente, como lo del convivio, que fue una idea que planteaba Camila, la directora, de hacer una especie como de galería de arte donde hubiera cuadros y el espectador pudiera recorrer esa galería y elegir qué cuadro ver o qué escena ver, y era una idea original, era un espectador, un actor. Entonces el espectador recorría y se iba encontrando con estas secuencias, con estas escenas, y de ahí iba armando su propia obra. Bueno, nos agarra la pandemia, entonces aquello ya no era posible, y el devenir nos trajo a lo que hoy en día es Inédita María Eugenia, que bueno, que si bien comienza con el estilo a la italiana, frontal, o bueno, similar, después acontece esta simultaneidad de escenas en diferentes habitaciones donde se entremezclan los parlamentos. De alguna manera yo siento que eso surge de aquella idea original que teníamos de las diferentes instancias que acontecían en simultáneo. Por ahí capaz que también eso nos influyó de alguna manera.
Sí, el trabajo del espacio es como el otro eje importante, y después lo musical, que vamos a hablar de lo musical también, pero lo íntimo, lo hemos dicho en otro momento, también tiene bastante que ver con María Eugenia, ¿no? Por lo menos con lo que nosotros pudimos registrar, que gustaba mucho de conversar con todos, y eso también le trajo como el mote de loca, también dentro de un montón de otras cosas que pasaron, ¿no? De ir a la plaza y hablar con los que estuvieran, entrar a un bar, aparentemente tomarse una copita y conversar con los que estuvieran, ir a las tertulias de Alta Alcurnia y también hablar con todo el mundo. Entonces, esa cosa de la intimidad, del estar cerquita, para aquellos que experimenten o que puedan experimentar la obra, está como muy presente. Entonces, lo del convivio, más allá del dispositivo, es algo muy importante, porque el juego del espacio es lo que está activado. El recorrido por un lado, y después cómo vamos habitando cada uno de los lugares. ¿Quién va a hablar? ¿El músico o el...? No, con respecto. Es algo que estaba reflexionando ahora, ¿no? No sé si lo hemos hablado, pero me hago cargo lo que voy a decir. Que pensándolo que, claro, que el espectáculo, en esto de que intenta hacer una experiencia, ¿no? Reúne, como, si uno piensa, reúne como elementos clásicos del teatro, ¿no? Arranca con esto de la italiana, hay un vestuario, hay una escenografía, hay una época que intenta estar, pretende dar cuenta, pero a la vez está todo eso intervenido por elementos bien del teatro contemporáneo, porque aparece ¿no? Rompemos la cuarta pared por momentos, entonces ahí se resignifica el convivio en el 1 a 1, lo que traía Gonza, ¿no? Aparece, o sea, es decir, no se da el dispositivo de 1 a 1, pero hay momentos fugaces donde sí se da el encuentro y ese acontecimiento que hace el 1 a 1 y que después se vuelve como a la estructura de un teatro más clásico, más contemporáneo. La técnica que también está ahí totalmente. La técnica siempre. No sé si querés. La diseñadora, no. Los técnicos. Eso es otro elemento bien. No entendés si era la técnica del actor. Perdón. O sea, la técnica siempre. Más allá de la emoción y todo lo que nos va a generar, la técnica siempre. No, ¿cómo? A Irene, claro. No, este dispositivo más contemporáneo donde nosotros somos actores en escena, pero donde también la directora está, es decir, Cami aparece, ¿no? Como en diferentes formatos. Director musical también, y una compañera que hace el trabajo técnico también aparece en la intervención del espacio, que en eso podría ser más brechiano también por momentos, de que se vea el dispositivo de teatro, ¿no? Está ahí, pero también con estos elementos contemporáneos donde se ve al actor, ¿no? Que eso es como otro elemento bien de lo contemporáneo también, que aparezca por momentos el actor y que por momentos esté el personaje en tensión con el actor también. No sé si quería como... Y esto del adentro y del afuera, ¿no? El adentro y el afuera, que es actuar en los bordes. Bueno, yo creo que más que inter es multidisciplinaridad, pero bueno, eso daría para... No vamos a hablar de eso ahora. Pero bueno, la música está muy presente en la obra porque María Eugenia era compositora, fue la primera compositora mujer de este país y escribió mucha música, tocaba mucho el piano, pero también hay todo un aire wagneriano, una idea del arte total, ¿no? Que eso está muy también explicado en el libro, ¿no? de Elena Romiti, ¿no? Que a mí me pasó lo mismo que a ellos cuando fue ¿cómo es la muchacha que fue? Cristina. A mí me pasó lo mismo con Elena. Cuando vi a Elena Romiti dije, es ella. Porque habíamos tenido un Zoom con ella, uno lee, ¿no? Y cuando ve a la persona, eso nos sigue pasando, eso, vemos a la persona que escribió, que investigó, y vos estás haciendo una interpretación de todo eso, da un poco de cosas. Lo musical parte de las experiencias colectivas también. Entonces, desde los Zoom, porque al principio pensamos la obra, la experiencia colectiva empezó por Zoom. Bueno, pasamos por un proceso de Zoom, pero estuvimos 4 ensayos y se vino la pandemia. No se olvidaron.
Yo porque estaba en Colonia y vivo allá y tenía millones de Zoom, me acuerdo de ver los pajaritos y el campo y ver a María Eugenia y sus poemas. Entonces, empezar a atar esos cabos para luego hacer ejercicios que los hicimos virtuales y que vamos a hacer uno dentro de poquito con la gente que esté virtualmente y vamos a investigar un poco si se animan con ustedes también acá. Una experiencia que tiene que ver con un poco lo colectivo, lo sonoro colectivo y lo que empieza a aparecer de la investigación de esos poemas. ¿Qué música? Empezamos a preguntarnos cómo hubiera musicalizado esos poemas María Eugenia. Teníamos una referencia del músico que musicalizó La Isla de los Cánticos, ¿no? Marquicio, Fabián Marquicio. Teníamos una referencia, pero nosotros teníamos una idea de las músicas o nos imaginábamos cómo queríamos que sean las músicas de esta obra. Entonces fuimos por otro lado, fuimos por una música mucho más experimental, más contemporánea también, es una música muy contemporánea donde todos los sonidos, o la mayoría de los sonidos son sintetizados por medio ¿no? Son sonidos electrónicos 100%, pero tomando lo que son los samplers, entonces en realidad son grabaciones reales, o sea, hay toda una investigación que es electrónica, pero uno escucha la música y no es 100% electrónica, es electrónica y aparece un violín, ¿no? Aparece un beat de percusión, pero aparece un clarinete, ¿no? Todo lo que nos permite la tecnología. La música está compuesta toda una parte tecnológica y después una parte absolutamente contraria, lo esencial, el canto a capela, el canto al unísono o a varias voces, el canto que aparece solo, las reminiscencias de Wagner, entonces aparece el alemán en algún momento y el canto en alemán y algún tipo de cantos que también... Y las partituras de María Eugenia, que teníamos las partituras originales, entonces están traducidas a esto musical contemporáneo. Entonces también suena en la obra, uno la va a ver, y hay músicas que son de ella. Están interpretadas. Bueno, eso en primera instancia lo tocó una pianista de Colonia, pero después tomamos a ella y la resignificamos, la transformamos y terminó en una María Eugenia más electrónica, más contemporánea, pero sin dejar su esencia. Aparecen sus melodías, aparecen lo que ella pensó melódicamente, y de ahí sus sentires y todo lo que a ella le pasaba como música, seguramente en esa época. Entonces, bueno, hicimos toda esa investigación atravesada por nosotros, por dinámicas colectivas, por nosotros hacer un proceso, cuando digo nosotros, digo todos, ¿no? Todos y todas hacer un proceso de musicalización, que desde la educación musical es algo que insistimos mucho. Desde la pedagoga Violeta Gemsi de Gainza se insiste mucho en la musicalización de nosotros mismos. ¿Cómo estamos musicalizados? ¿Estamos musicalizados? La primera pregunta, ¿no? ¿Y de qué manera podemos musicalizarnos? ¿De qué manera nosotros sonamos y podemos sonar? Entonces, por medio de esas ideas empezamos a hacer ejercicios básicos, sonoros, donde aparece el canto, donde aparece la música, donde aparece el diálogo de lo poético con la música, donde aparece el instrumental en relación al canto. También tuvimos ahí la colaboración de Rodolfo Vidal, que es nuestro gurú, nuestro gurú musical, que también mezclamos todo esto con los fundamentos de la técnica Alexander, o la técnica de Alexander, que tiene que ver con el conocimiento de lo propioceptivo, con el volver a nuestro cuerpo, a sentir, para estar abierto y para que las percepciones ahí fluyan de otra manera y nos habiliten las creaciones, sean musicales, sean dramatúrgicas, sean del espacio, actoral, lo que sea, ¿no? Pero nos metimos en todo ese mundo que bueno, que algunos de nosotros venimos haciendo caminos muy largos desde ese lugar. Así que bueno, todo eso conjuga un poco también todo eso que leíamos de María Eugenia, o intentamos ser fieles a todo eso que leíamos, ¿no? Ahora en un ratito escucharemos algo. Sí, capaz que capaz que hay palabras que se nos van o que no son de nuestra área, no conocemos, pero no importa, lo vamos a hacer práctico para que se entienda y para ver que tampoco es algo tan raro. Los procesos que intentamos hacer son procesos simples, procesos
esenciales, le llamo yo, de musicalización para que las músicas aparezcan. Y la música está muy presente en la obra, ¿no? Y cómo costó el alemán, entre otras cosas, el alemán costó bastante. Y bueno, y ahora me parece que... sí, pero fuimos escuchados por un alemán y dijo que estaba bastante bien todo, entendía. Así que... Bueno, y obviamente que dentro de esa musicalización apareció la musicalización de su poesía. Entonces aparecieron poemas, aparecieron las melodías de esos versos. ¿Cómo ponerle una melodía a un verso de María Eugenia? Bueno, ahí te cae toda María Eugenia arriba, se te cae arriba y vos empezás a pensar melodías. Otra vez surgieron muchas de los fragmentos melódicos surgieron de la experiencia colectiva en el INAE, de la experiencia que tuvimos en el INAE. Grabamos mucho, yo siempre ando con un grabador, grabamos mucho y yo iba a mi casa escuchaba. De ahí salieron ostinatos melódicos rítmicos, de ahí salieron los versos, de ahí salieron las músicas y ahora están las canciones ya. De algunos, ahora vamos a cantar una por lo menos, están las canciones de sus poemas. Bueno, vamos con Andrés. Bien. No, que en esta propuesta que apunta a ser sensorial y tener como ciertas sorpresas, ¿no? Porque no es fácil de prever lo que va a suceder de un momento al otro, sino que hay que vivirlo y va llevando de una escena a la otra de esa forma. Y lo de la multiplicidad, también creo que, además de que estuvieran triplicados algunos personajes, eso genera perspectivas diferentes, creo que también un poco ayuda a esto de que no hay una historia oficial que sea verdadera, ¿no? Sino que todos son construcciones, y entonces, de algún modo, la obra tenía que tener una resonancia en la vida nuestra contemporánea de ahora, y entonces esa multiplicidad ayudaba a desmitificar eso de que se puede ser totalmente fiel a retratar a María Eugenia o a Carlos o algo así. Y eso también, yo lo asociaba un poco con ella, que al principio cuando empezamos, yo no la conocía antes de que me invitaran a participar en la obra, y al acercarme a ella un poco me rechinaba, cuando empecé a leerla, su retórica media cargada, típica de ese principio del siglo XX, muy influenciada por los griegos y eso. Y después, al meterme un poco más, me empezó a llamar la atención de que parecía que ella como que se movía entre las cosas, como que incluso en su vida, de repente era muy católica, a un punto que seguía mucho las formas, era rigurosa con los rituales, se ofendía, y eso no se respetaba mucho, pero al mismo tiempo también oraba o rezaba para que no hubiera vida después de la muerte, para encontrar la paz de la muerte, porque la agobiaba a veces la turbulencia del pensamiento y la vida. Y eso es casi como negar a Dios para el cristianismo, donde está hecho un poco de eso de la vida después de la muerte. Entonces, el pensar que podía no haberla, el pensar que... Uno habla y viene otro y le hace como ya están contaminados. Claro, como que se movía a veces entre dos polos, y también de repente siendo una mujer independiente, pero al mismo tiempo conservadora, tal vez no es una figura representativa de un feminismo en esa época, de algún modo, pero en su modo de vivir, no era autónoma, independiente, no estaba preocupada por el mandato de tener hijos, y no los tuvo de hecho, y otras cosas. Entonces como que no está en lugares no claros de definición. Y encontré yo, al meterme un poquito también con el hermano, con Carlos, que él también en su pensamiento tiene algo parecido de negar de repente los sistemas filosóficos como muy monolíticos y como tomar cosas, y que la vida a veces está más en los matices. Entonces me parece que ahí había también como un correlato entre el pensamiento de él y un poco la vida de ella, también en su pensamiento, ¿no? Y bueno, y ahí creo que esto de la multiplicidad nos servía como para ir recorrer lugares sin fijarnos, ¿no? También él decía de repente que
que había pensadores que eran muy unidireccionales, filósofos por ejemplo, y que entonces quedaban en la historia porque eran como una indigestión para la historia. Eran difíciles de digerir por lo tan radicales que eran. Y que de repente había otros que tomaban cosas de un lado y del otro y no eran tan contundentemente para un lado solo, y que a veces se transformaban en herramientas que quedaban para lo social y no quedaban como figuras tan preponderantes. Y un poco capaz que él es un caso, él mismo, ¿no? Y entonces, bueno, me empezó a gustar en ella eso de que parecía que estaba entre lugares que provocaban también una reflexión en la obra, me parece que eso era interesante. Que está bueno eso que trae Andrés. Estaba pensando también como esto de la discusión de poeta, poetisa, ¿no? En lugar de la mujer, en relación a la filosofía, ¿no? Si bien es el año de Carlos, evocar a María Eugenia en el sentido de que también ella, en esta pretensión de querer hacer una poesía filosófica, ¿no? Como los obstáculos, como intelectual también, y como artista, en esto de lo que traía Andrés, ¿no? Frente a Carlos Ferreira, esto de, bueno, no pensar por sistemas, sino por ideas a tener en cuenta. Creo que hay algo de eso que está ella también como habilitada por ese diálogo que tenía con su hermano también, ¿no? En esto de que había un diálogo profundo entre ellos, en donde en ese lugar íntimo hay un Carlos que la habilita a pensar y a pensar la posibilidad al menos de esa poesía filosófica, ¿no? Y que también en el campo de la filosofía eso es todo un debate, porque bueno, ¿no? Esta cosa de que la filosofía no es poesía, y pensando en el debate más contemporáneo, ¿no? Los filósofos continentales, los analíticos, cómo queda la poesía en ese lugar, o la producción de saber desde lo creativo, y cómo la filosofía más tradicional o conservadora expulsa eso y más, y además con el de ser mujer, ¿no? Es como, ese debate es como teórico, es muy interesante también, como que es muy actual, si bien, y la generosidad también que se puede ver más allá de las versiones de la figura de Carlos como hombre, ¿no? Hegemónico en esa época, en lugar del logos, la razón, evidentemente hay una solidaridad en ese vínculo que le permite a ella al menos establecer la discusión, ¿no? Ahí hay algo hay una puerta que está abierta, ¿no? Que ella pueda por lo menos presentar la discusión a través de su poesía. Como ven, tenemos mucho para decir, pero vamos a ir redondeando con un último concepto que tiene que ver con esto también, digo, quizás les interese, y alguien capaz que quiera decir algo de esto que voy a hablar ahora, que tiene que ver con el concepto de androginia. Es decir, esto de la complementariedad de los hermanos, y de que lo masculino y lo femenino, y el mundo de la filosofía y el mundo de la poesía, es decir, con pares que de alguna manera podrían ser considerados opuestos, que no lo son, y en esa combinación de ambos a nosotros nos interesó, que es un concepto que en realidad trae Elena también en su libro, que eso también es interesante como punto de partida para una dramaturgia, es decir, no partir directamente de las poesías o de lo de María Eugenia, sino de un texto académico. Desde ese lugar partimos para generar una dramaturgia, y ella toca este concepto de androginia para entender esta relación tan debatida sobre los hermanos, pero que a nosotros además nos venía bárbaro para construir personajes, como un estímulo corporal para componer corporalmente sobre todo a las María Eugenias, y después nos sirvió más para componer a los Ninfrías, que es este primer crítico de María Eugenia. Ahí también el espacio de Linares fue bien importante, y es bien complejo, eso los invito a hacerlo ustedes, no lo vamos a hacer hoy, de intentar como experimentar, generar una corporalidad con gestos, con maneras de sentarse, de pararse, de caminar, que tengan un poco de femenino y de masculino dentro de lo que cada uno pueda entender por eso. ¿Alguien quiere hablar de su experiencia en la composición del personaje? Ese es el secreto del actor. ¿Nadie quiere contar sus secretos? ¿Nadie quiere contar sus secretos? No, todos los secretos no. De la composición de Ninfías, vamos a hablar un poquito de Ninfías, ¿querés decir algo?
Bueno, pienso ahora, como tratando de recordar la experiencia del INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, fue una instancia que tuvimos la suerte de vivenciar, donde se te brinda el espacio durante una semana. Entonces, bueno, uno se organiza y deja otras cosas, y nos metíamos dentro de este lugar desde las 9, 10 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde, estábamos todo el día ahí adentro. Entonces al mundo ya te cambia un poco la perspectiva. Y bueno, y además teníamos como cada día un tema. Un día se habló como de la época, del 900, en otro momento hablamos como de los dandies, los personajes estos que aparecían. Una instancia fue sobre androginia. Entonces, en esa instancia, bueno, se hablaba sobre lo femenino, lo masculino. Y bueno, en lo personal, por ahí me defino un poco más con lo masculino, y nada, me costaba un poco bueno, yo, mis características personales más bien toscas, me costaba un poco como traer lo femenino, y en esa búsqueda me resultó sumamente interesante como poder conectarme con ese lado de la feminidad y encontrar de repente características que sí las tenía y que de repente no era tan consciente, y poder utilizarlas a favor en la creación de este personaje, Nin Frías, que bueno, que por momentos, no sé, tiene como es muy femenino, y por otros momentos también con esa admiración, adoración que tenía con María Eugenia, también le afloran otras cosas, ¿no? Como me pasa a veces con mi personaje, que tiene un abanico, como que se sofoca un poco al hablar de ella y de su rostro y sus cabellos, y bueno, entonces se le mezclan las ideas. A mí me dejo más allá de la androginia. No lo voy a decir ahora. Estamos hablando de la androginia. No, porque en el proceso que hicimos de 2 años, hubo un montón de ideas. Una de las ideas que en un momento que no se concretó era un club de admiradores de María Eugenia, lo cual nunca llegó a concretarse, pero bueno, fue parte del proceso, y probablemente algo de eso hay en la obra final. Y a mí me pasó particularmente que en ese proceso encontré un estado o un personaje que me fascinó, me encantó, me gustó muchísimo. Y cuando se decidió que el club de admiradores no iba, fue un dolor tremendo. Lo tuve que velar, básicamente, Arturo. Hice mi proceso, mi duelo, lo enterré a Arturo, pero en algún lugar creo que sigue vivo Arturo. Arturo vive y lucha. Bueno, pero antes quiero decir algo de la androginia, porque claro, sobre todo pensando en esto, en lo polémico que es decir hoy en nuestra época femenino-masculino, ¿no? Primero que nada, entender que la androginia que plantea María Eugenia viene de una lectura platónica, de Platón, y del mito de la androginia. Entonces, para poder ubicar también el debate de lo femenino y lo masculino, que cuando decimos me identifico con lo femenino, me identifico con lo masculino, tiene que ver con lo que socialmente el género en estos tiempos que corren, ¿no? Marca como dominante de eso femenino-masculino, porque si uno lee el mito de la androginia y va hacia esos textos, se da cuenta de que en realidad la androginia no tiene que ver, justamente ahí esta superación de lo femenino y lo masculino para ir a la idea de una unidad. Entonces perdón la aclaración, pero me parece que estos tiempos que corren son importantes para que no haya malas interpretaciones. Y esa idea de la unidad fue súper interesante. En mi caso, a mí yo recuerdo ese día en el INAE, que para mí fue como un antes y un después con mi personaje, sobre todo porque sentí como un vaciamiento, ¿no? Esa fue más mi experiencia, ¿no? Como permitirme la idea de estar despojada justamente en esa idea de unidad, de justamente sacarme lo que, entre comillas, socialmente el género puede atribuirle a lo femenino o atribuirle a lo masculino, y como una posibilidad de superación de ese binomio incluso, ¿no? En la producción del personaje. Como un vacío, yo sentí como eso, y me acuerdo que me vestí toda de blanco, y estaba toda como una cosa como de blanco, que era como, que es un color que además detesto en el teatro y en la vida, o sea, poco blanco, y sin embargo era como que sentía que no tenía, casi que ya no tenía cuerpo, ¿no? Esa era como una cosa, esa es la sensación que me quedó, como de ese vaciamiento, ¿no? Entonces a partir de ahí podía venir cualquier cosa.
esa fue la gran experiencia que andaba como deambulante fantasmalmente. Y con respecto a la cartera, bueno, hay un personaje que hoy lo nombramos, Mariela, que una persona, yo soy una persona, perdón, su personaje, que era una de las Eugenias, por un momento éramos 4 María Eugenias. Bueno, Mariela plantea que se le hace muy denso, o bueno, extensa la propuesta, era como, bueno, había que tener un tiempo, y decide retirarse. Y bueno, y yo un poco la tomé de fetiche, debo confesarlo, y me inspiré mucho en ella, porque a mí me encantaba lo que ella hacía. Y bueno, y en un momento quedó representado en la cartera que, bueno, que ahora van a ver algunas cosas, va a aparecer la cartera, no sé si hablar mucho de la cartera. Pero bueno, también ahí hay un juego súper contemporáneo con la cartera, en un parlamento que plantea, que hoy no lo vamos a ver, pero que sí se plantea en la obra, que lo dice Andrés, que es esto de ver al artista la relación del artista en un objeto, ¿no? En la cosa, como una pobre cosa. Y esto del objeto y la relación del artista con el objeto, y cómo nosotros contemporáneamente también atribuimos a la obra de arte, ¿no? Cómo leemos la obra de arte hoy. Es otro debate también que abre ahí ese parlamento pero no vamos a ver. Y no quiero hablar más de la cartera porque va a aparecer. Yo una cosita que me gustaría agregar y que me parece interesante, y a mí particularmente del proceso fue como la joyita que me quedó, es que en el momento que Marce contaba que en pandemia, ensayos por Zoom, yo no me llevo nada bien con la tecnología. Y no concebía esto de ensayar con una pantalla, con mis compañeros encuadraditos, y yo sola en mi casa así. Entonces, bueno, hubo distintas propuestas de cómo ensayar en ese formato. Camila hizo maravillas con ideas. Y bueno, y de ahí, finalmente, después de mucha pelea con la herramienta y demás, surgieron cosas que terminaron, son parte ahora de la obra, porque hubo que recurrir a otras cosas, cuando no está el compañero ahí para agarrarlo, buscar la manera de que eso que era virtual, a distancia, a través de una pantalla, se pareciera lo más posible a algo presencial. Sí. Y bueno, y juegos con las luces, con los espacios, con los espejos, con nada, eso que es otra cosa que estuvo rica el proceso, y de alguna manera le podrías terminar hasta agradeciendo a la pandemia, mirá, que nos dio como esa otra posibilidad, como encontrar siempre en la dificultad extrema, sacar algo que te sirva, claro. Bueno, nada, quería rescatar eso que me parece importante, que fue parte importante también del proceso. Bueno, tendríamos muchas cosas más para decir. Imaginen todo lo que fuimos ensayando, haciendo, descubriendo, discutiendo, redescubriendo, porque ahora en estas charlas, que parece que no, uno empieza a recordar cosas que estaban por allá en un cajón. Entonces, bueno, siempre esto de ir hablando sirve. Pero bueno, vamos a ir redondeando esto, porque además el plan era que no fuera todo tan bla, 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 sino que también poder hacer como un ejercicio más sensorial de un montón de cosas que hemos ido diciendo, pero ahora sería como su momento, si quieren, si tienen alguna pregunta, alguna cosita que quieran plantear, decir y demás, comentarios, no sé si hay algún comentario por allá por el chat. Por supuesto que están a tiempo de ver la obra. Este fin de semana ya está agotado, el fin de semana que viene hay algún lugar, porque entran solo 25 personas, y agregamos una función el 3 de julio. Por ahora vamos a descansar un poquito, y bueno, ya volveremos en una tercera temporada, pero por ahora lo cierto son esas 3 funciones que quedan para público. Es un teatro, es una casa, un espacio no convencional, Boulevard entre Chaná y Guaná. La asociación, en un momento, ¿verdad?
una posible casa que nos iba a recibir era esta, la casa de Alicia, pero bueno, hoy nos están recibiendo. Nunca se sabe, además ya dijimos que allá en el jardín tenemos muchas ganas de hacer cosas. Pero ahora es un frío bárbaro, así que hoy no vamos a hacer nada en el jardín. La Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos. Y dentro de todo esto que fuimos diciendo, donde el espacio es tan importante, nosotros hicimos 2 temporadas, una en una casa, otra en esta nueva, y son prácticamente 2 obras diferentes, bien diferentes. Así que si alguien la vio ya la primera, tendría que ir a ver la segunda porque es otra obra ya también. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran decir? A ver. Lucia Brusoni. La puse, perdón, la puse por el chat, de lo que decían que investigaron por Zoom. Hay cosas que quedaron, muchas cosas quedaron porque hay como 3 momentos en la obra, o por lo menos en la composición. El primer momento ya estaba armado, estábamos hacia el vínculo entre Carlos y María Eugenia, comenzó la virtualidad. Es decir, que esas duplas, porque aparte nos dividimos en parejas que tenían que ir encontrándose y haciendo como pudieran. Algunos decidieron encontrarse presencialmente, otros, como Andrés y Checha, trabajaron desde la virtualidad, así que el germen de todas esas escenas fue en la virtualidad. Después, como cuando volvimos a la presencialidad, ahí también está esa cosa que a veces le pasa al artista, de cómo, no sé, hoy vos hablabas de esto antes, no acá, ahora, cómo a veces nos enamoramos de algunas ideas y nos cuesta también como renunciar y como que insistimos en que queremos que sea lo más parecido a cómo fue allá. Bueno, y ahí fue como otro nuevo investigación, descubrimiento y demás. Así que, por lo pronto, todas esas escenas que son todas las escenas de Carlos y María Eugenia surgieron y se construyeron en la virtualidad. Y lo otro que también trabajamos en la virtualidad, por eso hoy lo traemos como ejercicio posible para compartir, trabajamos mucho en la musicalidad y la lectura, es decir, cómo se lee un poema, cómo encontramos esa musicalidad en un poema, que no sea como solamente un cantito, que a veces asociamos a cantar el poema o darle como un tonito ahí. Bueno, todo eso lo investigamos empezamos en la virtualidad y después lo llevamos hacia la presencialidad. La obra, pero compartir pantalla, compartir sonido. Eso aprendimos. Aprendimos un montón de cosas con el Zoom. Yo no. ¿Alguien pensó? No en eso, pero sí conversamos, y me parece que es como un tema que está como muy vigente, de todas esas mujeres referentes, transgresoras, que fueron ganándose espacios y fueron sufriendo las consecuencias. Y que también nosotras mismas nos fuimos como cuestionando, preguntando cómo la llevamos como mujeres en esta época. Así que eso fue un tema, en realidad, de vivencia. No sé quién es, pero viví muchos años allá, así que saludos. María Eugenia estuviera en la casa de Alicia, aunque fuera en fragmentos, ¿no? Porque María Eugenia fue
docente de Alicia Goyena, a quien además le deja su cátedra, ¿no? Su cátedra de literatura. María Eugenia se la entrega, ¿no? Se la da a su alumna predilecta, que es ni más ni menos que Alicia Goyena, y estamos en su casa. O sea que esa conexión estaba como dada fuertemente, tenía que llegar acá inédita María Eugenia, y Alicia, sin duda alguna, está chocha de la vida. O sea, nosotros seguimos haciendo todos los esfuerzos para que Alicia nos siga dejando hacer todo lo posible acá adentro. Así que... Claro, sí, Cristina Peri Rossi, alumna predilecta. O sea, ¿qué les parece las conexiones, no? Eso sí que es una maravilla. Ya todo esto va abriendo caminos a futuro. ¿Alguna otra pregunta? Quedar en las manos de Marcelo Bonet nos va a llevar a un mundo sensorial increíble. Es tu momento. Bueno, vamos. Creo que si no hay ninguna otra pregunta, no hay ninguna pregunta presencial acá, ¿no? Las hacen después igual. Bueno, ahora vamos a... Si se animan, esto es una propuesta que tienen que animarse, pero en realidad la vamos a hacer entre todos y todas, o sea, que vamos a hacer una propuesta así como circular. ¿Ah? Si hay alguien que no se anime a hacer la propuesta, simplemente da un paso atrás, no hay problema, o sea, no todos tienen que participar. La propuesta que vamos a hacer, revisamos allá las letras que están por allí, que es, ¿no? Ustedes lo saben de memoria, el poema. Bien, la propuesta que vamos a hacer, sí, vamos a probarlo ahora. La propuesta es una propuesta de diálogo. Es una propuesta de diálogo con el único poema. El único poema es uno de los poemas como muy fuertes que se trabajan en la obra. Váyanse pasando la letra. Y bueno, queremos un poco hacer una propuesta que también lo puedan hacer desde la virtualidad, que fue una de las instancias que hicimos nosotros también. Yo recuerdo que en realidad desde la virtualidad salieron muchas cosas interesantes. Me acuerdo estar mirándome la mano, no sé si se acuerdan de esto, pero estar mirándome la mano para analizar nuestra tridimensionalidad, miren hasta dónde llegamos, por la cuestión de que la pantalla es bidimensional, y nosotros no podíamos perder, como actores, músicos, creadores, la tridimensionalidad, no perder esto, ¿no? El espesor, todo eso que uno en una pantalla lo pierde. Porque en la pantalla vos ves una cara chata, no ves lo tridimensional. Entonces, desde ahí a grabar y mandar audios con las músicas y los textos sobre ellos, mandar grabaciones de ellos cantando, recitando, ¿no? Había como un intercambio de audio, que eso también lo permitía la tecnología y está muy bueno. Entonces, es bien sencillo lo que vamos a hacer, ¿ah? Ustedes si se animan vamos a intentar hacer una gran ronda, ¿no? Todos los que participen vamos a hacer estamos conectados entre nosotros, ¿ah? Vamos a ver a que quede bien claro. Primero lo vamos a dejar claro para los virtuales, ¿ah? Y después que quede claro para los que están conectados virtuales, lo hacemos acá. Pero todos vamos a estar haciendo lo mismo en el mismo momento, ¿sí? Entonces, los que están conectados virtualmente tienen un audio y un PDF con el único poema. Y también tienen un MP3 donde está la música, ¿sí? Esa música es la que suena en la obra, es la que elegimos para musicalizar, sonorizar en realidad, único poema. Entonces, los que están virtuales, el audio lo tienen en el grupo de WhatsApp. Bien, bien. Les van a compartir el audio, ¿sí? Y ustedes van a abrir el PDF que tienen ahí también, ¿sí? Entonces, lo pueden buscar en internet, ponen único poema María Eugenia Ferreira, les va a aparecer, ¿tá? Pero lo que nosotros queremos mantener es la forma del poema, porque a veces uno lo encuentra en internet y no se mantienen los versos iguales como ella los pensó. Entonces, intentamos abrir ese PDF. Tenemos el PDF, que acá es un papel, ustedes tienen ese PDF con el texto. Tienen el audio que van a escuchar. Entonces,
nosotros aquí, presencialmente, lo que vamos a hacer es hacer un diálogo entre lo musical y cada verso. Cada uno de nosotros va a tener un verso solo, ¿sí? Solo un verso, que va a ser el verso que me toque, ¿ah? Gonzalo va a tener el primer verso, ¿no? Andrés va a tener el segundo, y así sucesivamente. Entonces yo voy a tener que ir viendo qué verso me toca, ¿ah? ¿Entienden? Versos solamente la línea, todos saben eso, ¿sí? Solamente la línea que me toca leer. Los que están en la virtualidad van a hacer el ejercicio completo, van a hacer un diálogo entre la música y la poesía, pero lo van a hacer todo, lo van a poder leer todo. ¿Qué es lo importante acá? ¿Qué es lo importante? El diálogo que hacemos entre los sonidos que emitimos y esas palabras que hacemos que suenen y la música que estamos escuchando. Entonces vamos a hacer un diálogo, no vamos a leer el poema como si hiciéramos una ronda de lectura. Cada verso lo vamos a leer en relación a lo que va a estar sonando musicalmente. Entonces yo me puedo detener, puedo escuchar la música, puede haber un silencio, puedo hacer que esas palabras tomen otra relevancia. Puedo hacer que nos vamos a permitir acá, capaz que pierde el sentido literario y pasa a tener un sentido más musical lo que vamos a decir. ¿Entienden? Se pueden permitir estirar las palabras, decirlas lento, decirlas rápido, ¿tá? Jueguen con ese verso que les va a tocar, ¿no? En una experiencia totalmente del momento. Es una vivencia del aquí y el ahora. Va a estar sonando una música, tenemos un verso y lo decimos. Así como María Eugenia se juntaba en una tertulia y lo decía, o se iba a tomar, como decía Camila, podía hacerlo tanto en un bar o en una tertulia de la alta alcurnia. ¿Sí? Entonces, vamos a alargar los dos audios simultáneos. ¿Ah? Ahora, los que están virtuales no van a escuchar mi voz. En un momento le vamos a dar silencio a mi voz para que el audio de ustedes transcurra libremente y ustedes puedan hacer su lectura del poema tranquilos mientras suena la música. Mientras suene la música, lo van a leer y se van a tomar todo el tiempo que quieran, ¿sí? Los que están virtuales van a escuchar una música sonando, que Marta lo va a alargar, ¿sí? Les va a compartir el audio, y van a agarrar ese PDF y van a empezar a hacer una relación entre ese PDF, entre esas letras, esas palabras, y lo que está sonando musicalmente. Acá vamos a hacer lo mismo, ¿sí? ¿No? Acá va a pasar lo mismo, a otro nivel, porque nosotros cada una va a decir un verso. Ustedes, los que están virtuales, van a leerlo cada uno en su casa mientras suena, y van a ir reflexionando, y van a ir parando, y van a ir, ¿no? Van de atrás para adelante cuando quieren, lo repiten un verso que les gustó, hacen lo que quieren, pero intenten ver qué queda de esa experiencia, qué es lo que pasa, ¿sí? Nosotros acá también vamos a ver qué es lo que me pasa cuando interacciono con la música y el texto que ocurre simultáneamente. Entonces vamos a jugar con la sucesividad y con la simultaneidad en el espacio público. ¿Están prontos? ¿Están prontas? ¿Sí? ¿Están prontos lo apago yo el micrófono acá directamente? ¿Sí? Bien. Bueno, lo importante para los que están virtuales, lo importante para los que están virtuales es que en este momento, también es para nosotros esto, seamos conscientes de nuestros sentidos. Y vamos a citar a todos nuestros sentidos. ¿Cómo está mi cuerpo en este momento? ¿Cómo están mis isquiones? Que seguramente es donde todos tengan apoyado su cola, ¿no? Los isquiones, esos huesos que sostienen, porque seguramente todos estén sentados. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo sostengo el papel en este momento? ¿Cómo están mis manos? ¿Cómo es la relación de mi estructura en este momento? ¿Cómo está mi voz?
¿Cómo está mi garganta para hablar? ¿Está preparada? ¿Está libre? ¿Cómo está mi cuello? ¿Cómo está mi espalda? Me empiezo a preguntar cómo estoy ahora. ¿Cómo está mi cuerpo? Estoy acá, llegué a la casa de Alicia. ¿Cómo está mi respiración? Le presto atención a el aire que entra y sale de mis pulmones. Entra y sale. Nadie hace nada para que el aire entre y salga. Es algo que ocurre. De la misma manera, ustedes van a recibir una música. La música va a llegar. Y de la misma manera, ustedes van a tener esa relación con el texto. Van a hacer que el texto simplemente ocurra. Recuerden respetar el tiempo. Recordamos no correr en esto. Nos vamos a conectar en ese momento con la música y con el poema. ¿Bien? Así que para los virtuales, en este momento voy a silenciar mi micrófono, ustedes van a escuchar el audio y van a comenzar a hacer esta propuesta, todos los que quieran. Luego voy a habilitar de vuelta el micrófono y ahí van a poder escribir en el chat, poner las sensaciones, las ideas, los pensamientos, qué es lo que pasó. Por eso es importante que estemos registrando todo el tiempo lo que está pasando. Y acá nosotros también. ¿Ah? Todos los sensores abiertos. Y cuando hablamos de los sensores, el que más nos importa ahora es el propioceptivo. ¿Desde dónde va a salir ese verso que voy a decir? Queremos que salga desde todo nuestro ser. Y para eso precisamos estar conectados con el todo. ¿Bien? Así que estamos prontos, estamos prontas, van a empezar aquí, ¿sí? Verso 1, verso 2, verso 3, 4, 5, 6, y ahí seguimos. ¿Ah? Bueno, mucha suerte a los que están virtuales, le damos play y nos vemos en un ratito. Buena experiencia. Bueno, por aquí ya terminamos. Capaz que ustedes todavía no. O capaz que ya lo leyeron varias veces. Así que aquí estamos, tuvimos la experiencia, ustedes tuvieron una experiencia individual en un lugar diferente, pero todos la tuvimos en el mismo tiempo y espacio ahí. Estuvimos conectados, si es que estuvimos conectados con el poema, si es que estuvimos conectados con la música, y este ejercicio es muy importante hacerlo muchas veces, ¿no? Imagínense en esos Zoom, ¿no? Bueno, estas dinámicas necesitaban ser muy repetitivas para que no aparecieran los clichés de cómo leemos un poema, o para no irnos totalmente para el otro lado, que también pasaba. Digamos, muchos juegos se realizaron, jugar mucho, probar mucho, hasta quedarnos con lo que queremos. Y ahora para mí es imposible separar este poema de Cecilia, que es la que en la obra lo desarrolla de una manera exquisita. Entonces, a uno le quedan todo, le queda cada sonido que ella hace, le queda cada movimiento. Ahí ya se unió el sonido, el movimiento a la música, estaba como en esa cuestión completa. Bueno, para terminar, vamos a cantar una canción que está en la obra, que es como Una pobre cosa. Eso lo vamos a hacer todos allí con el piano, así que los que están virtuales van a escuchar por medio de este micrófono, y los que están aquí van a escuchar en vivo. Vamos por allí. ¿Quién va a sostener el micrófono? Ojo, tiene cables, tiene más cables. Vamos a cantar. Cuidado porque tira ahí. No, lo pueden hacer de ahí, ¿eh? Sí. El micrófono esté por aquí. Enfrente. No, acá no, porque el piano no. Acá antes por ahí. El micro acá. El micro que te lo voy a poner el piano.
Como una pobre cosa, humildemente, en mi adorado penetre en la estancia, y los ojos y sabios, con los ojos cargados de desdén, a mi cintura se ciñó su brazo, hundió en las mías sus pupilas negras. Ay, de la eterna duda, ay, del hondo problema, dudoso. Hay algunos momentos alegres también la obra. Sí. No les prometemos como tal. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por la invitación. Ah, siguen estando acá, siguen estando acá. Bueno, tomá, habla vos. No, dale. Vos estabas, Bueno, muchísimas gracias a los que están ahí virtualmente, que sabemos que la Casa de Alicia se agrandó muchísimo, Beatriz lo decía, ¿no? Con la posibilidad virtual. Y bueno, acá tuvimos un problemita con el micrófono que está enredado, pero esperemos que hayan podido hacer lo que hicimos aquí, el ejercicio planteado, la escucha, ¿no? La lectura del poema. Y si alguien tiene ganas de mandar un audio al grupo de WhatsApp con la música de fondo y su lectura, lo puede hacer. Y aquí le pasamos a la directora que va a cerrar ahora. Muchas gracias a todos y todas. me acabo de acordar que era la presentación de los fragmentos inéditos. Claro, no estábamos. Entonces, bueno, la idea es poder, a todos los que les haya interesado la propuesta, saber que tenemos una versión para poder llevar al aula, a los liceos, y nada, poder acercar esa experiencia de todo lo que dijimos con los estudiantes, que también viene en la formación, ¿verdad? Tener este tipo de acercamientos a otra manera como de vivir los textos también, ¿no? Así que bueno, todos aquellos que les interese, por allá quedan los contactos, y bueno, nos van lloviendo invitaciones. Muchas gracias. Bueno, despedimos a los que están virtualmente y acá seguimos con fragmentos inéditos en vivo y bueno, cualquier cosa se comunican con la gente de la cátedra por cualquier contacto y les agradecemos mucho. Gracias.